Ya nos escuchan riendo porque ya estábamos disfrutando la conversación con la escritora argentina Agustina Basterrica, que está de regreso en nuestro país, porque lo dijimos, se vienen un montón de actividades de este Día del Libro. De hecho, Agustina va a estar este viernes a las 6 de la tarde en el Jardín de las Artes, aquí muy cerquita, en la Fundación Cultural Providencia, y en Pedro Valdivia, muy cerquita, presentando 19 garras y un pájaro oscuro. Aquí está. Sí. Yo traje mi volumen de cadáveres que porque traje más firmas. Obvio. Pero después le vamos a pedir las firmas. Que es una reedición, una re-revisión, podríamos decir, que tenía otro título antes, efectivamente. Sí, en el 2000, bueno, primero... Hola, bienvenida, Agustina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En el 2016 lo publiqué en una editorial muy, muy chiquita con el título Antes del Encuentro Feroz, y en el 2020... Gran año para publicar, entre muchas comillas. Lo publicamos. Estamos todos cerrados leyendo. Lo reeditamos en Argentina con el título 19 garras y un pájaro oscuro. Sí, son cuentos. Pero además es un libro de cuentos que debe haber sido bien desafiante para ti, porque es el que se publica después de Cadáver Exquisito, ¿no? Sí, en realidad se publicó antes. Yo los cuentos los escribí antes. Es una recopilación. Claro. Ya. De hecho, hay un cuento que se llama Roberto, que es el de una niña que tiene un conejo entre las piernas, que lo escribí a los 19 años. Pero bueno, ¿no hubo presión eso de visibilizarlo y mostrarlo después del éxito que estabas teniendo y todo? A mí me pareció que está bueno, porque ahí está el germen de todo lo que estoy trabajando ahora. En ese libro, de todas mis obsesiones, de inclusive algo técnico, que es con cada historia yo uso un registro diferente. Sí, ¿no? Y entonces, estoy diciendo algo con el registro. Sí. Y de hecho con las novelas no tengo tantas escritas, por eso no se ve tanto, pero ahora hace muy poquito terminé otra novela, que el registro es una distopía que sucede en Buenos Aires esta vez, y el registro es completamente porteño, con todos los insultos y toda la jerga, muy diferente a Las Indignas, donde no hay un solo insulto. Exacto. Y donde no se sabe dónde transcurre. Esta novela es una carta de amor a mi país. Te iba a preguntar eso en diferentes obras, no solo en los cuentos, pero en los cuentos está bien marcado, ¿no? Esto del registro distinto, del tono distinto. Te iba a preguntar si para ti la forma también es fondo, digamos, ¿no? Es completamente. O sea, para mí es más importante el cómo voy a escribir la historia que el qué voy a escribir. Porque, de hecho, el año pasado publiqué un ensayo en una editorial, Godot, un ensayo muy chiquitito que habla de mi proceso de escritura. Y ahí lo que digo es esto, lo decía Borges, no lo digo yo, que no existe la originalidad, o sea, todos los temas están escritos. Ahora, es cómo vos vas a encarar ese tema, cuál va a ser el recorte, qué narrador vas a usar, el ritmo, los silencios, etcétera, que va a hacer que esa novela parezca original, entre comillas, o no. Claro. Es como decía Vargallosa, ¿no? La arquitectura de la novela. Sí, la arquitectura y la mirada sobre todo, porque si nos ponemos acá un tema en común, no sé, el típico tema de la escuela, tema la vaca, ¿no? Vos lo vas a escribir de una manera, vos de otra y yo de otra. Entonces es encontrar la mejor manera de escribir sobre la vaca, ponele. Agustina, pero también en estos cuentos hay algo que está presente en tus otras obras y que sí es un giro, que tiene que ver con el miedo, por ejemplo, ¿no? Con el miedo, con el terror, con la violencia, con incluso el humor negro, que antiguamente, y los grandes clásicos y todo lo que conocíamos, teníamos miedo a cosas muy potentes, sobrenaturales, catástrofes, desastres, la maldad así de un asesino en serie, pero el miedo a lo cotidiano, que es algo que hoy día estamos viviendo súper frecuente y que incluso muchos lo están ocupando para campañas políticas. Sí. Completamente, porque bueno, una de las cosas que yo también decía es, en algunas entrevistas, es que los elementos que vos necesitas para manipular a una población, uno es el miedo, el odio y la ignorancia. Cuando tenés esos tres elementos, podés llegar a hacerle creer a la población, como en el caso de Cadáver Exquisito, que está bien comer carne humana. Exacto. Sí, como ahora está pasando que lo vemos, ¿no? Con un montón de cuestiones. No sé, pienso en los archivos Epstein. Hay gente justificando la pedofilia, ¿me entendés? O cosas que pasaron, como por ejemplo en el sitio de Sarajevo, que nos enteramos el año pasado, que había civiles, digamos, millonarios, que iban a Sarajevo a cazar personas, a dispararles, a matarlas. Digo, eso yo lo trabajé en Cadáver Exquisito en el 2017. Y no hay nadie preso de esas personas, no publicaron un solo nombre.
Entonces, bueno, estos horrores que se justifican y se dejan pasar y se permiten, ¿no? Escuchaba un reel antes a la mañana de una chica en Argentina que fue abusada por ella y otras alumnas por un sacerdote. Hicieron la denuncia de más grandes, prescribió. El sacerdote está libre y lo pusieron en otra iglesia, en otro colegio, claro, y sigue. Ha pasado lo mismo aquí. Sí, sí. Exacto. ¿No? Entonces vos decís, bueno, ¿no? Los horrores, que por supuesto yo creo en la humanidad y hay un montón de gente que sí, todos los días, como que ilumina la matriz, ¿no? Como que intenta practicar la empatía, la ternura, el amor, ¿no? Que sería eso, rebelarse contra el sistema hoy, porque el sistema lo que quiere es que odies. Claro. Pero bueno, lo que predomina es esta mentalidad depredadora. Y en ese sentido, Agustina, ¿cómo trabajas cómo, a propósito de la pregunta anterior, ¿no? del forma-fondo, cómo trabajas el tema de lo macabro también, ¿no? Porque sí, pues son elementos macabros, pero los que tú acabas de contar, que son elementos absolutamente reales, noticias de ayer, son igual o más macabros, porque acá uno sabe que hay un universo distópico, ¿no? Que tiene que ver con los horrores, tiene que ver con el miedo. ¿Cómo manejas tú, cómo te mueves tú en ese sentimiento, en esa atmósfera que puede llegar a ser macabra? Bueno, para mí la literatura tiene mucho que ver con el equilibrio, ¿no? Con narrar hasta cierto punto, pero no mostrar todo, claro. Dejar un espacio. A mí me interesa trabajar mucho con los lectores activos, entonces trabajar con esto que decía Humberto Eco, de que el lector complete el sentido de la obra. Y bueno, también mucho, bueno, con todas las micro y macro decisiones que tomás. En el caso de Cadáver Exquisito, si yo hubiese escrito esta obra con con el mismo registro que con Las Indignas, no hubiese funcionado, ¿no? Porque es un registro poético. Sí. En cambio, el registro que yo uso tiene que ver con frases cortas, que son como punzantes, como que te estoy lastimando, ¿no? Que apuñalas ahí en todos los párrafos. Todo el tiempo te apuñalo, Sí. claro, bueno, pero es adrede, ¿no? Y un rato se siente que va a salir y no. No, claro, bueno. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? Como no llevar el horror a un extremo total que sea imposible de leer. Pero sí, bueno, el equilibrio de que, bueno, que esté, y que de hecho hay gente que leyó Cadáver Exquisito y también con Las Indignas, que han sentido cosas corporales, que han llorado, que han sentido vómitos, náuseas, desmayos, etcétera. Pero bueno, depende un poco de la sensibilidad del lector, pero lo que pasa en general con estas novelas es que la gente las lee y las recomienda. Y eso tiene que ver para mí con ese equilibrio y con trabajar mucho con los silencios, con lo que no se dice también. Exacto, y con la delicadeza de la narrativa, siento yo también, ¿no? La manera en que tú escribes, efectivamente. Sí, con también mostrar y no informarle al lector, y sobre todo no escribir algo panfletario. Claro. Como yo no quiero que la gente lea Cadáver Exquisito y se convierta en vegano, a pesar de que hubo gente que sí, claro, lo hizo, pero también hubo gente que se comió un asado después. Digamos, Obvio, no, claro. No estoy con el dedo diciendo tenés que hacer esto o lo de más allá. ¿Tú sientes, Agustina, además que a veces con lo que está pasando la realidad supera incluso esta ficción? Completamente supera la realidad. Ya te digo, la casa de Sarajevo, Sí. digamos, los cazadores de Sarajevo, y así tenés miles de ejemplos. Digo, yo no, por ahora no, espero que no suceda nunca. No me enteré de ningún frigorífico donde faenen humanos literalmente, pero digo, simbólicamente está pasando todo el tiempo. Los burdeles clandestinos donde las mujeres son violadas todos los días de su vida. El trabajo infantil, el trabajo esclavo, no sé, la trata de personas, los abusos, no sé, tenés miles y miles, la guerra, miles y miles de ejemplos donde se están consumiendo a otros seres humanos. Y se nos está pasando por el lado. Sí, y de nuevo, gente justificándolo. ¿Cómo trabajas, Agustina, en esta, no sé si tienes un método en general o son distintos dependiendo del tipo de relato, no sé, pero decías que para ti es muy importante ver esta forma y el tono. Después comienzas a trabajar, lo dejas un rato, lo recuperas, lo maceras el texto. ¿Cómo va? ¿O eres de revisiones permanentes? Bueno, para mí la corrección es el 70% del trabajo, primero. Después tengo lectores claves, que son personas que yo les doy mi obra. Algunos de ellos, a mi marido no le pago, Obvio. a mi hermana tampoco, pero ellos leen mi obra, me dan su evolución y después le pago a gente que inclusive es amiga, como Pamela Tarliciprina o como Sarah Moses, que es la traductora de mis libros al inglés, pero que me parecen lectoras tan lúcidas que es como, bueno, por favor, léela, destrozámela y dame tu evolución.
Y eso lo he hecho con Sara, con Las Indignas y con la nueva novela. Y con Pame leí la nueva novela y, por supuesto, le pagué. Y aclaro esto porque a mí y a un montón de escritores y escritoras nos llegan mensajes diciendo, che, ¿me lees la novela? ¿Me das tu opinión? No, es un trabajo eso. Exacto, un trabajo. Es un trabajo que te lleva un montón de tiempo, además. Entonces, bueno, sí, me parece clave eso, me parece clave dejar macerar la obra. De hecho, yo ahora estoy dejando macerar la nueva novela. Y cuando la agarre va a haber pasado un tiempo y la voy a corregir con una distancia. Eso, perdón, Sandro, cortito, y cuando terminas una novela y pasan los años y ya está publicada y todo, ¿la vuelves a leer? No, en general por ahí la leo si me piden, tipo, leo un fragmento o lo que sea, pero no la vuelvo porque yo ya la leí 700.000 veces, ¿entendés? Y aparte si leo ahora Cadáver Exquisito la voy a corregir cosas. Todo, ¿entendés? Bueno, pero ¿y si Cadáver Exquisito? Después voy a hacer la otra pregunta. Si Cadáver Exquisito, tengo entendido que se está adaptando al audiovisual, ¿no? Eso es un Ahí drama. no hay una relectura. Es un drama porque le dimos los derechos a una productora mexicana y están desde el 2018 con los derechos y decidieron que no van a hacer nada. Yo tengo que esperar un año a que se venzan los derechos. Para recién poder hacer uno que estaba esperando, porque además hay claramente un boom de literatura argentina de mujeres, ¿no? Que está súper interesante y hay harto que se está adaptando al audiovisual, precisamente. Sí. Claudia Piñegro, Camila Sosa. Pero bueno, a veces los proyectos y uno esperaba salen, esto. Y yo estoy esperando desde el 2018, imagínate. No, Las Indignas sí se va a adaptar, se va a hacer una película, pero con Cadáver Exquisito, que encima tuvo millones de propuestas, está pasando esto. Así que tengo que esperar. Me quiero matar. Sí, me imagino. Pero bueno, viste, no sabes cuando vos vendés los derechos. En ese momento era la mejor opción. Claro. Bueno, y eso por la cantidad de tiempo y después vuelven los derechos, ¿no? Sí. Es por eso. Vuelven los derechos y ahí, nada, serán varios años más, porque no es que una serie o una película la hacen al toque. No, claro. Así que, no sé. Pero gente interesada va a ver. Pablo Larraín está trabajando con Mariana Enrique. Algo puede haber. Mira. Mira, viste, siempre salen cosas nuevas. Te voy a preguntar, Agustina, porque estuve leyendo unas entrevistas tuyas también, a propósito que luego se viene la Feria del Libro de Buenos Aires, y te preguntaban qué dirías si es que tuvieras que abrir el discurso, ¿no, de la inauguración. Mira, justo mandé un texto sí. hablando de eso. Me pidieron un texto, ¿qué dirías si tuvieses que... Y mencionaste a Gabriela Mistral y eso me encantó. Sí, cuando hablaba de lo leíste entonces. Sí, cuando hablaba de lo valeroso que es la creación social a partir del libro. Sí, el texto un poco decía, bueno, ahora no sé, lo tendría en el celular para leerlo, pero esto, ¿no? Como Gabriela Mistral cuando ganó el Nobel dijo que la democracia se renueva, ¿no? También con la lectura, con los libros. Entonces, que me parece los libros un lugar de resistencia, sobre todo en este momento. Y sí, que yo apuesto a eso, ¿no? A seguir leyendo, a seguir yendo hablando a escuelas, a seguir educando, porque hay que resistir desde ese lugar. Claro. ¿Y cómo está la situación hoy para escritora argentina, latinoamericana? Mujer. Mira, latinoamericana porque estamos más o menos parecidos en algunas cosas. Sí. Mira, a ver, yo soy una privilegiada, sin dudas, y vivo permanentemente agradecida, porque soy parte, yo no le digo boom porque no lo quiero relacionar con el boom de los señores que admiro profundamente. De las generaciones, sí. Bueno, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Fuentes fueron aunados por Carmen Balcells, ¿sí? La gente literaria a la que le debemos un montón de cosas, pero bueno, era machista como en la época y dejó afuera un montón de mujeres. Ahora lo que está pasando es que hay un montón de escritoras que cada una hace su camino con su agente o sin agente y están teniendo una proyección internacional. Y a mí me parece fascinante, sobre todo ser latinoamericana, porque bueno, acá entiendo que debe pasar lo mismo que en Argentina, pero Buenos Aires es la ciudad con mayor cantidad de librerías del mundo. Entonces, ser escritora y ser argentina es un privilegio total por la cantidad de eventos que se hacen, por la cantidad de talleres literarios, por cómo la gente realmente pone todo por la literatura, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, me parece un lugar súper rico para escribir. Pero bueno, claramente hay librerías que están cerrando, hay negocios pymes que están cerrando, está económicamente muy mal la Argentina,
Y bueno, es otra crisis más. Lo que pasa es que esta crisis es muy profunda. Claro. ¿Y qué pasa con las libertades de expresión, Agustina? Porque acaba de llegar la información, leo La Nación de Argentina textual. En medio de una nueva y fuerte escalada de agresiones verbales contra los medios de comunicación, el gobierno de Javier Milei prohíbe desde hoy el acceso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Y bueno, sí. Está haciendo un poco lo que está haciendo, porque él se copia de Trump. Sí, claro. ¿No? Entonces es esto de empezar a castigar, de empezar a restringir, a limitar. Lo está haciendo hace un tiempo, lo que pasa es que cada vez es más evidente. Claro, es que uno piensa con estos totalitarismos que parten a lo mejor con los medios de comunicación, pero después viene incluso en las dictaduras el tema de quemar libros y de cerrar oportunidades. Bueno, hace un par de años la vicepresidenta Villarruel quiso prohibir o quiso que no se dieran en escuelas libros escritos por mujeres, obviamente Dolores Reyes, Gaby Cabezón Cámara, y digo, no por varones, ¿no? Porque también hay, digamos, el foco está puesto en las mujeres feministas que luchan y que hablamos y que, y se armó un escándalo. De hecho, Dolores, yo soy amiga de Dolores y la amenazaron constantemente. Ella tiene 7 hijos, le ponían el colegio, la dirección de la escuela de los hijos. Entonces, lo que pasa es que también hay una resistencia, pero bueno, en el nazismo también por ahí había resistencia, pero bueno, ganó, ¿no? Claro. El nazismo. Entonces acá esperemos que la resistencia sea más fuerte. Sí, hay que andar con cuidado. Ojalá así sea. Agustina, al comienzo del programa, como estamos en el Día Internacional del Libro y todo, le hicimos una provocación a la gente que nos mencionara libros que le habían gustado, libros que no habían terminado y cosas así. Te comparto alguna gente que nos escribió. Fernanda de Valparaíso, por ejemplo, dice que ella pudo acceder al bibliometro de Valparaíso y la posibilidad de leer muchos libros gratuitos. Su libro favorito era La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, no parte de la saga de Carlos Ruiz. También nos escribe acá Jackie, dice que aprovechó de comprar también en unas ofertas el libro de Sacheri, otro de Cisneros, de Renato Cisneros. Dice que el libro que le encantó a ella es El buzón de las impuras, y uno que no ha podido leer pero que no va a claudicar hasta terminarlo es Órbita. Dice que lo ha dejado tomado y lo ha vuelto. Si te preguntáramos a ti algún libro aprovechando el día, ¿no? que te marcó quizás infancia, adolescencia o a lo mejor de grande. No, puedo decir esto. Mira, yo tengo 2 grupos de lecturas con amigas. Uno que se llama Leo, luego existo, que somos amigas que nos juntamos a leer por Zoom porque algunas viven en otros lugares. Y hay un subgrupo de ese grupo que se llama Secta Saer, por Juan José Saer, porque yo amo a Juan José Saer, y estamos leyendo toda la obra. Pero el primer libro que leímos en ese grupo, Leo, luego existo, fue El obsceno pájaro de la noche de Donoso. Mira. Y lo leímos entero. Y fue como el bautismo de fuego del grupo, porque cuando una de ellas lo propuso, no sabíamos que era tan grande, tan contundente. Y es muy fascinante lo que hace Donoso, porque él trabaja con este mito del imbuche. Uh-huh. Entonces, está el imbuche en el texto, en la trama, pero él te va imbuchando con las palabras. Y me pareció alucinante eso. Y te va como asfixiando. Entonces, por momentos nos mandamos mensajes, chicas, no doy más. Y era como, no, hay que seguir, porque bueno, es un libro, digamos, que requiere mucho el lector también. Sí. Pero estamos muy orgullosas de haberlo leído, de haberlo terminado. Hay de hecho todo un boom también con el tema de los clubes de lectura. Incluso en Europa hay algunas iniciativas como para desconectarse del celular y se reúnen hasta en iglesias para hacer juntas de lectura. ¿Le tiene fe a esto de que siempre se dice que nuestros países son malos para leer, pero que hay como una reconexión, o efectivamente eso no es tan así? Nuestros países no son malos para leer. ¿Quién dice eso? O sea, aquí siempre nos tiran encuestas que los chilenos leen un libro al año, que no entienden lo que leen. Siempre hay gente, hay que tener tiempo para leer. Claro. Y plata. Es un privilegio. Y acceso, claro. Hay gente que no puede, o sea, está todo el día pensando en qué va a comer. Tal cual. Sí, eso por un lado es así. Y por otro lado, no sé, yo he ido a países como Panamá, por ejemplo, que recién en la pandemia, ellos me contaban esto, hay 2 grandes cadenas de libros, pero nada más 2, y solo están en centros comerciales. No está el concepto de la librería en la calle. Entonces, y no tienen la movida cultural, por ejemplo, que tenemos en Argentina. Entonces digo, hay países que
eso sucede, pero no sé, Chile, Argentina, Uruguay, un montón de otros países tienen una movida grande cultural, tienen ferias del libro. No sé, bueno, siempre está la cosa de que el arte murió y el libro murió y el coso murió, pero bueno, para mí es una renovación, es circular, ¿no? Sí, no, efectivamente, y hay que resistirse a eso, y por eso estas iniciativas como que haya jornadas por el Día del Libro y la Lectura me parece que es fantástico. Absolutamente. Tú recién fuera de micrófono nos contabas cómo se viene el itinerario con muchos viajes a lugares muy distintos. Sí. ¿Cómo es ese vínculo con los lectores de países como por ejemplo Noruega que nos mencionabas, o Italia, donde vas a ir? Siempre el vínculo es alucinante porque, bueno, la gente está muy agradecida que fuiste a su país y que estás ahí en persona. Sí, también lo que te contaba es que si bien yo vivo en un estado de agradecimiento, pues estoy viviendo el sueño, también el sueño tiene un costo, y es que, bueno, viste, a veces pones el cuerpo y te agotás y es mucha energía, mucho intercambio. ¿Ves poco a la familia? Sí, se te corta la rutina, ¿viste? También. Sí, extraño a mi marido, a mis gatos, o sea, y cuando estás escribiendo, sobre todo, no sé, una novela, es como que necesitas volver para escribir. Pero bueno, yo lo disfruto todo el tiempo y es muy gratificante, ¿no? Porque los lectores en general son muy agradecidos. Me ha pasado con algunos lectores que se ponen a llorar de los nervios también, que es como que para mí es rarísimo, pero... Y me han pasado cosas alucinantes. No sé, lectores que me han dicho, uno me acuerdo en Medellín, en Colombia, que me dijo que le habían regalado Cadáver Exquisito, que él estaba internado por problemas de salud mental, y le digo, ¿pero cómo te regalaron? Eso mismo estaba pensando. No, pero lo pensé. ¿Cómo? Me dice, no, vos sabés que me ayudó porque me sacó de un bloqueo. Yo empecé como a leer. Claro. Empecé con Cadáver Exquisito, después seguí leyendo y me ayudó un montón en el proceso, y fue como, qué bueno. No solo porque hay gente que está peor que él. Claro, no, pero lo sacó de ese lugar. Exacto, ahora ¿no? con mi gente, sí. Exacto, claro. Ahora tiene otro trastorno, es pero un bueno. detalle, es un detalle. Eso fue como alucinante, y así un montón de historias. Qué bonito poder seguir haciendo estas historias. Por eso nosotros reiteramos la invitación aquí para todos quienes tienen la posibilidad de conocer a Agustina en estos encuentros este fin de semana. Hay un tremendo festival viernes, sábado y domingo aquí en la Corporación Cultural de Providencia. Agustina, reiteramos, mañana a las 6 de la tarde en el Jardín de las Artes. Sí. ¿Y solo pueden llevar 19 garras y un pájaro oscuro? No, ¿Pueden llevar los otros yo firmo todo y me quedo hasta el final. Sí, trajimos más. Sí, he firmado 3 horas seguidas. Fantástico, ya. Se nos va a salir los grupos y después cuando nos vayamos a la pausa nosotros también. Agustina Basterrica, un gusto como siempre. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Agustina. Gracias. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristiana Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en El Ciudadano ADN.